¿Está desempleado y ha considerado solicitar un retiro parcial de su Afore? Antes de tomar esta decisión, debería evaluar ciertos criterios y determinar si realmente es conveniente. Recordemos que antes del 1 de julio de 1997 en México existía un sistema de jubilación donde el monto para su retiro se establecía desde el inicio de la vida laboral y se contemplaba un mínimo de 500 semanas de cotización para obtener la pensión de vejez vitalicia. A largo plazo, este sistema dejó de ser sostenible, por lo que se inició con el esquema de pensiones a través de las administradoras de fondos para el retiro y se requería cotizar al menos 1.250 semanas. Actualmente, el sistema de ahorro para el retiro administra más de 72 millones de cuentas por más de 5.224.293 millones de pesos, que representan el 18.84% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Pero, ¿qué son las Afores? Son empresas especializadas en administrar, invertir y resguardar los recursos que las y los trabajadores formales han acumulado en sus cuentas de ahorro para el momento de su retiro. Cabe indicar que el monto recibido va a depender de los recursos que haya depositado en su cuenta individual. Las Afores cuentan con una disposición de manera parcial en caso de desempleo o bien un apoyo por matrimonio. Sin embargo, no es lo más recomendable. Lamentablemente, la mala situación laboral que prevalece en el país generó un récord histórico en los retiros por desempleo durante 2022, al registrarse una suma de más de 23.169 millones de pesos. Hoy hablamos de las Afores, los beneficios que tienen y las dificultades con las que se enfrentan los mexicanos ante una precariedad laboral. Pienso que hay mucho desempleo, hay muchos chicos que aunque sepan trabajar no les dan la oportunidad porque no tienen la experiencia, pero yo creo que la experiencia se da conforme vas trabajando. Estuve trabajando en gasolinerías, estuve trabajando en hoteles como recamarera, mesera, pero a veces como ya cumples una cierta edad te despiden. Pues no hay oportunidades para las personas jóvenes, no hay muchas oportunidades. Yo era tornero mecánico, y nada más que pues ya no tan fácilmente dan trabajo ya. Las malas condiciones laborales que hay en México, el alza inflacionaria en los productos de la canasta básica, así como la desesperación con la que los mexicanos intentan sobrevivir, obligaron a 1.9 millones de personas a recurrir a su fondo de ahorro para el retiro durante el 2022. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el año pasado se registró el mayor monto por concepto de desempleo, al alcanzar la cifra de 23.169 millones de pesos, siendo el 2022 el año con más retiros, incluso por encima de los periodos más críticos por la pandemia por COVID-19. Coppel y Azteca fueron las dos Afores donde se registraron el mayor número de retiros con 5.075 millones y 4.151 millones de pesos. Estas Afores están enfocadas a la población de menores ingresos. Por desempleo y por la Infonavit que si me podían dar. Estaba primero en Vancomer, pero me lo pasaron a Banorte Yo soy de Coyutla, pero lo saqué en Costa Rica. No sé si me den o no me den. El retiro parcial por desempleo es un derecho que tienen los trabajadores que cotizan ante el IMSS o ISSSTE. Para poder acceder a este beneficio, el cuentaviente debe comprobar que ha estado desempleado al menos 46 días naturales, además de tener una cuenta registrada en una Afore. Cabe indicar que este apoyo se otorga una vez cada 5 años y solo se podrá disponer hasta del 11.5% del monto que se ha acumulado. Si bien este beneficio ayuda de manera inmediata, a largo plazo no es lo más redituable, por lo que debe considerarse si es lo más conveniente. Si no es una emergencia, es muy mala idea retirar dinero de la Afore. Muy mala idea. Porque lo que pasa es que no solo retiro recursos de la cuenta y eso, por supuesto, va a afectar mi pensión futura,
sino que también retiro semanas de cotización. Lamentablemente, pues hacer este retiro pues tiene implicaciones muy significativas en la calidad digamos, de vida que tendrán cuando sea el momento de su retiro. Entonces ahí es una situación de mirar el corto plazo contra el largo plazo. En nuestro país existen 10 afores: Profuturo, Inbursa, Sura, Pensión ISSSTE, 21 Banorte, Principal, Coppel, Citibanamex, Azteca e Invercap. A partir de 2019, las afores llevaron a cabo la migración desde un esquema multifondos hacia un modelo de ciclo de vida llamado CIEFORES generacionales. Las CIEFORES son una sociedad de inversión especializada en fondos para el retiro que ahora están divididas dependiendo del año de nacimiento del trabajador y están enfocadas para generar los mejores rendimientos, según la etapa de vida en que se encuentre el cuentaviente. Ahora, con las sociedades generacionales, lo que ocurre es que el trabajador se queda en un mismo fondo toda su vida. No se mueve de fondo a fondo como ocurría anteriormente, sino que se queda en un fondo toda la vida y el que va moviéndose es el fondo. Las CIEFORES no es algo que puedas elegir debido a que se otorga según tu edad. Muchos trabajadores no saben en qué afores se encuentran, por lo que es de suma importancia ubicar en dónde están sus ahorros para posteriormente determinar cuál afore es la mejor opción. Que hay muchos trabajadores que trabajaron en la vida formal, es decir, en algún momento se les dio de alta en el IMSS, aunque haya sido un periodo chiquitito, y en ese momento automáticamente, en el momento que se afilia uno al IMSS, ya tiene afore. Es que ahora ya todos los precios son iguales, todas las afores cobran la misma comisión. Entonces el precio ya no es algo en lo que me tenga que fijar yo a la hora de seleccionar una afore, porque ya todas cuestan lo mismo. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar ahora? Pues me tengo que fijar en dos cosas. ¿Cuánto está pagando la afore de rendimiento? ¿No? Hay diferencias importantes entre unas y otras, y sí es importante echarle un vistazo a cuánto está pagando una afore, porque eso puede hacer una gran diferencia al final de mi vida laboral para el monto de recursos que yo pueda acumular. Y la otra variable en la que me tengo que fijar es si me están atendiendo bien. Con la finalidad de generar una pensión digna, se hizo una modificación a la Ley de Seguridad Social aprobada en 2020, con la cual se incrementarán las aportaciones patronales a la cuenta de ahorro de manera gradual a partir de enero de 2023, para llegar hasta el 15% en 2030. Además, se redujeron las semanas de cotización de 1.250 a 750. Sin embargo, esta cifra se incrementará hasta llegar a 1.000 semanas de cotización en 2031. Esa reforma fue una reforma importante porque atendió uno de los grandes problemas de toda la vida del sistema de las afores, que es el bajo monto de ahorro que ponemos los mexicanos en nuestra cuenta de afore. Si yo al final de mi vida laboral tengo en mi afore 90 pesos y esos 90 pesos no me alcanzan para tener una pensión mínima, por lo menos un salario mínimo, un poco más de un salario mínimo, el gobierno me pone el extra. Así se llama, pensión mínima garantizada. Entonces, también ahí se hicieron algunos ajustes para elevar el monto de la pensión mínima garantizada para que sea un poco más de un salario mínimo. Me parece buena la idea porque ya que nosotros no alcanzamos una pensión como tal, pues de ahí echar mano en un futuro. Cabe indicar que la CONSAR tomó medidas para suspender los traspasos por un periodo de 3 meses. Según el organismo, es con la finalidad de salvaguardar los ahorros de los trabajadores debido a condiciones adversas en el mercado. Sin embargo, el expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro no está de acuerdo con la medida. Que la CONSAR diga que está tomando esta decisión por los mercados financieros me parece simple y llanamente poco creíble. Yo lo que creo que está ocurriendo, en el fondo, esta es una decisión de carácter operativo de la CONSAR. Hemos padecido en el sistema, y eso es un hecho, un número muy elevado de traspasos históricamente, exagerado. Mucha gente se cambia de afores sin ninguna razón de fondo. Entonces, bueno, pues no me extrañaría que la CONSAR esté tratando de frenar los traspasos por consideraciones de carácter operativo, y eso es lo que está explicando esta medida. Probablemente tenga que ver con los cambios que están llevando a cabo con los agentes promotores,
pero pues esa es obviamente mi interpretación. Contar con un trabajo formal no es garantía para superar las condiciones de pobreza laboral. Así lo manifiestan algunas personas quienes ya retiraron su Afore y consideran que lo que se les otorgó es insuficiente. Lamentablemente para mí se me hizo muy poca la cantidad que me dieron por los años en los que trabajé, fueron aproximadamente 32 años. El dinero que recibí sirvió para algo. En este caso fue para hacerme parte de una casa, ¿no? Y no, junto lo que da el bienestar y la pensión que tengo tampoco es suficiente. Por otro lado, hay una gran parte de la población que se encuentra empleada en la informalidad, sin prestaciones, vacaciones o seguridad social. No hay certidumbre jurídica para que las empresas inviertan, no hay certidumbre jurídica para que los mexicanos decidan abrir una empresa o ser emprendedores. Te voy a dar un dato. De acuerdo a la CEPAL, cuando AMLO llegó en el 2018, había 52 millones de pobres. Al cierre del 2022, hace escasos días, unos 30 días, se calcula que son 58.1 millones de pobres. Es decir, el gobierno de Andrés Manuel, ese que dijo primero los pobres, sí, pero lamentablemente lo que hizo fue que crecieran. En la última encuesta del INEGI, más del 55.2% de los mexicanos mayores de 15 años declaró que trabaja en el sector informal, lo que representa que más de 32 millones de trabajadores no cuentan con ninguna clase de prestación. Nosotros vamos como quien dice al día, porque nosotros tenemos ventas de periódicos, revistas y colecciones, y si no se venden, ahora sí que pues no ganamos. Pues ahora voy a doctores, ahora sí que similares y cosas así, porque pues ahorita no tengo, ahora sí que derecho a una clínica o a un IMSS. Tener un empleo informal está asociado a tener una menor percepción salarial que la que se tiene en un empleo formal. Aquellos estados donde observamos que hay una mayor informalidad laboral son también los estados donde se observa un mayor porcentaje de la población en situación de pobreza laboral, como es el caso, por ejemplo, de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Nosotros propusimos que se modificara la ley para que se reconociera como trabajadores a los músicos, a los maestros de taekwondo, al taxista, a la señora que tiene su recaudería, y entonces pudieran, ya que hay que ser muy claros, pudieran tener acceso a la seguridad social haciendo aportaciones propias. Aún así, no es un apoyo del gobierno. Ellos mismos estarían haciendo aportaciones para poder tener derecho a jubilarse, para poder tener derecho a la seguridad social. Además, dentro del ambiente laboral también se vive la desigualdad de género, por lo que las mujeres no cuentan con las mismas condiciones para desempeñarse profesionalmente. En Xochitepec abrieron una gasolinería, ahí estuve trabajando como 2 o 3 años, pero lamentablemente en ese tiempo era más trabajo como que de hombres que de mujeres, y a las mujeres nos hacían, ahora sí que nos discriminaban los compañeros, y yo en mi caso sufrí mucho bullying. La Organización Internacional del Trabajo, en su informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, Tendencias 2023, advierte que este año se acentuarán las desigualdades, ya que la desaceleración económica aumentará el desempleo e incrementará los trabajos precarios. El documento también señala que el desempleo mundial se incrementará al menos 3 millones de personas, hasta alcanzar un total de 208 millones de desempleados, lo que supone una tasa de desocupación global del 5.8%. Ante este panorama es importante pensar en el futuro. Su retiro aún pudiera parecer muy lejano, pero es importante comenzar a pensar en ello. Mientras más joven inicie a programar su retiro, podrá asegurarse de una vejez digna. Pues en el futuro va a estar más difícil que logren una estabilidad económica. Por muy poco que sea la Afore, por lo menos se debe pensar en ella, ¿no? Que deben de ver para adelante, porque la juventud se acaba. No todo el tiempo estaremos jóvenes y no sabemos qué nos prepara el destino. Amigos de Canal 6, seguimos analizando este tema de las Afores que va junto con pegado, podríamos decirlo coloquialmente, con los empleos en México. Y hemos venido hasta el Instituto Mexicano para la Competitividad a evaluar, a analizar este tema
ya que nos aconsejen y nos aclaren algunas dudas, y por eso agradezco que se tome el tiempo para platicar con nosotros a Ana Gutiérrez, quien es coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral aquí en el IMCO. Muchas gracias, Ana. No, gracias a ti por el espacio. Bueno, primeramente comenzaría preguntándote, porque a nuestro público pues le interesa mucho, ¿cuál es el panorama de los empleos tras la pandemia? A todo el mundo le ha afectado la pandemia. Bueno, ¿cómo se encuentran en estos momentos? A todo el mundo y a México le impactó en particular, ¿no? Ya van un par de años de la pandemia y a veces se nos hace que está lejano, pero hay que recordar que hubo una pérdida de más de 10 millones de empleos al inicio de la pandemia, ¿no? Y aunque se fueron recuperando relativamente rápidamente, pues eso deja rezagos en el mercado laboral y dejó de cierta manera un ambiente de volatilidad y de incertidumbre en el empleo. Ya conforme pasó 2021, 2022, fuimos viendo recuperación. Desde el año pasado y ya hace varios meses recuperamos el nivel prepandemia de empleo. Ya tenemos más empleos de los que había antes de febrero-marzo de 2020. Entonces, en ese sentido hay buenas noticias y también hay buenas noticias recientemente, ¿no? En 2022 acabamos de recibir los datos de empleo y todos los empleos generados fueron formales, lo cual es una muy buena noticia porque los formales te dan más certidumbre, te dan prestaciones, te dan todo este tipo de cosas que mejoran tu calidad laboral y de vida. Entonces, en ese sentido, buena noticia 2022, pero todavía hay algunos temas ahí en términos de cuáles son los ingresos de los trabajos que tenemos, en términos de cuáles son las longitudes de la jornada, de los trabajos que hay, porque eso por supuesto también afecta en la calidad de vida, el tiempo que tienes para descansar y para ocio incluso. Entonces el panorama ahorita, cerramos buenas noticias 2022, se espera que se generen empleos en 2023, pero también se espera que haya una desaceleración económica, lo cual pues afecta qué tantos empleos generamos. Entonces creo que ese es un poquito lo que vemos respecto a la pandemia y ahorita en términos de empleo. Otra parte que estamos analizando aquí es el tema de las Afores. Al cierre de 2022 hay un récord en el retiro de recursos de las Afores. ¿A qué se debe esto y qué relación tiene precisamente con los empleos y con la calidad de los empleos? Pues mira, este retiro récord de las Afores sorprendió porque incluso superó al de 2020 y al de 2021, que eran épocas que tal vez pensaríamos como que estaban más volátiles, la gente tenía menos empleo. Y ahorita parte de lo que impacta a este tema de los retiros de gente que saca de sus Afores dinero, que hay que recordar que no es la mayoría del país ni de la mayoría de los trabajadores que tienen acceso a esto, ¿no? Es menos de la mitad. Entonces, ahí afecta mucho el tema de la inflación, por ejemplo, porque si tú no tienes trabajo o incluso tienes trabajo que es insuficiente o de bajos recursos y al mismo tiempo estás viendo que los precios de los productos que compras y principalmente los productos alimentarios, que pues, estaremos de acuerdo, no puedes dejar de comprar, tienes que comer. Si ves que esos precios van subiendo y subiendo, pues vas a retirar más dinero para tener cierta seguridad de que vas a poder cubrir esos gastos. Entonces eso afectó muchísimo el tema de cuánto se retiraron recursos de las Afores y también un tema de volatilidad e incertidumbre acerca de cuánto iba a durar este periodo inflacionario. Todavía hay temas como geopolíticos y de economía mundial que hacen que la gente pues tenga ahí incertidumbre acerca de cuánto dinero necesita y esto hace que pues la gente sienta más riesgo, saque más dinero y pues tenemos estos resultados en la Afore. En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador, me acuerdo, en diciembre de 2022 dijo una frase: México se ha convertido en el principal país, por lo menos del continente, para recibir inversiones. ¿Esto es verdad? ¿Esto se relaciona con los datos? Esa sería una, pero además, ¿qué tanto impacta que las inversiones lleguen a México para la generación de esos empleos y que además los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, tengan la confianza de invertir, una en su propio país algunos y otras, pues otros extranjeros que vengan aquí a instalar empresas en fábricas o llámese de servicios o de otro rubro? Pues mira, voy a responder tu última pregunta primero, perdón. No hay generación de empleo sin inversión, simplemente no puede haber. La inversión es algo fundamental, o sea, es condición necesaria para que haya
más actividad, más empresas y más empleos. Si no hay inversión, la economía no crece y entonces los empleos no crecen, nada más mantienes los empleos que hay ahorita. Entonces, sí es algo sin lo cual no podemos generar empleo, sin lo cual no podemos generar más recursos para las personas y las familias mexicanas. Entonces, sí es eso lo que preguntabas al final, ¿no? Es necesario, punto. Fundamental, pues. Y en términos de pues, qué tanto México es atractivo para la llegada de recursos, para la llegada de inversión, y creo que es muy importante que mencionas tanto extranjero como nacional, ¿no? Porque la mayor parte de la inversión que tenemos en México es nacional. Son empresarios mexicanos que dicen, me está yendo bien, quiero aumentar mi capacidad productiva, me está yendo bien, quiero abrir otra franquicia, quiero abrir otro sucursal. Entonces, eso es muy importante para atraer inversión. Y lo que vemos en México es que como somos realmente un país atractivo en términos geográficos, en términos de la cantidad de tratados comerciales que tenemos, en términos del mercado, ¿no? Porque somos muchísimos mexicanos y somos un mercado muy importante al que muchos países quieren llegar, siempre tenemos un buen nivel de inversión extranjera. Siempre tenemos bastantito porque somos un país muy grande. El problema es que no aprovechamos al máximo nuestro potencial. El problema es que no implementamos las políticas necesarias para que esta inversión que llega, que sí es buena, sea muchísimo más grande y nos ayuda a crecer muchísimo más y nos ayuda a generar muchísimos más empleos, mejor pagados, con mejores condiciones. Entonces ahí es el tema donde estamos viendo que pues, la inversión ha estado estancada o incluso con una tendencia a la baja a lo largo de los últimos años, desde 2018, que ahí habrá pues, hay ciertas cosas y ciertos hitos de acciones históricas y políticas federales que han hecho que este entorno de certeza, este entorno de confianza, como dices, para que los inversionistas sientan como que, ok, México es un buen país para llegar e invertir más recursos, no está garantizado. No hay incertidumbre acerca de si los contratos se van a respetar, hay incertidumbre acerca de si pues, las reglas del juego van a cambiar entre el punto en el que yo anuncio mi inversión y el punto en el que ya termino de construir mi fábrica y quiero empezar operaciones. Y eso genera pues, incertidumbre, genera menos atractivo para México y se ha visto incluso hablando de inversión extranjera en algunos índices de confianza para la inversión extranjera directa en la que México incluso ha salido de estas listas. Y esto es preocupante porque por naturaleza somos un país atractivo, ¿no? Por lo que te decía, geografía, comercio, tamaño del mercado. Entonces ahí es donde estamos faltando, ¿no? No necesariamente es que no tengamos inversión, sí hay, nada más que no estamos haciendo lo necesario para que crezca y sea más todo el tiempo. Mejor aprovechado, podemos decirlo. Mencionabas al principio, México va saliendo, incluso por una inercia mundial, podríamos decirlo, teniendo más empleos y creciendo su mercado laboral. Pero, ¿de qué tanta calidad es este mercado laboral? ¿De qué tanta calidad es el empleo formal que se da en México y se garantiza de que salga de la pobreza un mexicano que ya va su currículo, tenga un empleo formal? ¿Qué tanto se le garantiza en México? Y de paso, agrego un poco en lo último que mencionabas. ¿Cómo se están llevando esas políticas? Esas políticas que impulsan un buen empleo formal. Ese es, creo, el tema más importante del mercado laboral en México, ¿no? La informalidad. Porque más de la mitad de los trabajadores del país, sean remunerados o no remunerados, todas las personas, hombres y mujeres que trabajan en la economía mexicana, más del 50% tiene un trabajo informal, que no les da acceso a todas estas cosas que tocábamos rápidamente, ¿no? Las prestaciones laborales y beneficios que son necesarios para tener una mejor calidad laboral y de vida. Entonces, ese es el tema principal y no se está haciendo ahorita y no se ha hecho durante décadas, no es un tema específico de esta administración. No ha habido un cambio estructural en la manera en la que tenemos nuestro sistema de seguridad social y en la manera en la que están nuestras reglas y la burocracia y lo que cuesta tener un trabajador formal. No se ha ajustado eso y por ende ahorita es muy caro tener un trabajador formal. Tienes que pagar muchas cuotas obrero-patronales, tienes que también dedicar tiempo, tienes que ir a hacer procesos burocráticos, tienes que ir con el IMSS, tienes que asegurarte de que estás pagando todos los gastos tributarios. Entonces es caro y eso genera un desincentivo, hace que las empresas, particularmente empresas pequeñas, pero no únicamente empresas pequeñas, consideren que el costo es demasiado alto a la hora de buscar formalizar
a sus trabajadores, ¿no? Frena su crecimiento. Frena su crecimiento, ¿no? Porque también los trabajadores informales, por la naturaleza que tiene su trabajo, es menos certero, tienen menos acceso generalmente a capacitaciones, a incremento de habilidades, no son tan productivos y no aportan tanto a la empresa en la que trabajan. Entonces es un círculo vicioso porque la formalidad es cara, no los formalizan, esos trabajadores por ende no pueden ser tan productivos, por ende la empresa no crece y les sigue pareciendo demasiada cara la formalidad. Entonces ahí es un tema de que necesitamos una reforma estructural de la manera en la que funciona la formalidad y la manera en la que funciona nuestro seguro social. Y lo que preguntabas de pues, la calidad ya del empleo formal, porque por supuesto el empleo formal tiene mejor calidad del informal, pero eso no nos asegura que esté garantizado que ya todo está perfecto para los trabajadores y ya son formales. Que pueda salir del nivel de la pobreza. Ahí pues también tenemos que ver el nivel de recursos, el nivel de salario, cuánto le pagan por hora, lo que te comentaba de las horas laborales. Y aunque sí hay menor pobreza laboral, sí es cierto que los trabajadores formales tienen menos probabilidad de estar en pobreza laboral que aquellos trabajadores que tienen empleo informal. No es cero esa tasa, entonces todavía tenemos que pues, ajustar el nivel de ingresos para todos los trabajadores, y un buen primer paso es hacer más barata la formalidad y generar más empleos formales, pero no es el único que tenemos que tomar. Tenemos que impulsar más la economía para que haya más recursos, más salarios. En este sentido, ya para finalizar, la importancia con todas estas características que tiene el mercado mexicano, la inflación que de paso la mencionamos y todo esto, toda la explicación que nos has dado, ¿qué tan importante se hace para el mexicano ahorrar, tener su afore? Porque, dicho sea de paso, mencionabas el dato, menos de la mitad tiene su afore. Y yo creo que muchos, pues ni siquiera les pasa por la mente, no tienen datos, no se los explican, no hay como una concientización incluso desde que va tu formación educativa, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué tan necesario y qué se debe de aplicar para, pues, apoyar a los mexicanos en general? Ahí es muy importante esto que mencionas de la conciencia que la gente tiene acerca de la importancia de ahorrar, ¿no? Sí hay falta de una educación financiera en México, ¿no? Frecuentemente, pues en la escuela, ya sea primaria, tal vez es demasiado temprano, pero secundaria, preparatoria, no ves este tipo de habilidades que se impartan a toda la población, que les transmitan la importancia de pues, cuidar su situación financiera, ahorrar cuando sea posible, porque no para todos es posible ahorrar, especialmente aquellos que están en situaciones de pobreza. Entonces, falta eso, y eso es clave, no solo para el tema de las afores, sino para el tema de pues, la inclusión financiera en el país, que permita también a la gente tener más acceso a estas herramientas como créditos, etcétera, y pues poder crecer y mejorar su condición socioeconómica. Y en términos de pues, por qué es importante este ahorro, en particular el de las afores es más importante, más que nada, para la edad avanzada, ¿no? Tú ahorras en las afores para garantizar que tengas recursos cuando te jubiles, ¿no? Porque cuando vemos la situación socioeconómica ahorita de los adultos mayores en el país, vemos tasas elevadas de pobreza, vemos a gente con ya edad avanzada que todavía tiene que trabajar porque pues, de otra manera no tiene recursos para cubrir sus necesidades. No está mal que trabajen, pero está mal que sea necesario y que no puedan vivir sin ello. Entonces, ahí eso es lo que hacen las afores, o lo que buscan hacer, garantizar tus recursos en la edad adulta, lo cual te da más certeza desde joven. O sea, tú sabes que cuando te jubiles vas a tener cierto nivel de dinero garantizado para cubrir tus necesidades y pues tal vez no ser tanta carga económica, carga financiera para tu familia, para tus hijos, etcétera, que también eso es algo que pasa en México, ¿no? Y por otro lado, es también importante para el gobierno, porque el gobierno va a tener que gastar más en adultos mayores si ellos no tienen sus recursos garantizados, ¿no? Porque no únicamente en términos económicos, ¿no? Pero si ellos tienen recursos en la edad avanzada, pueden cubrir sus necesidades médicas, pueden cuidarse más y tener menos necesidad de cuidados de salud. Y si no lo hacen, esa carga frecuentemente recae en el gobierno, en el Estado. Entonces, tiene repercusiones para la vida de las personas, para su vejez y para el gasto del gobierno. Entonces, realmente es algo muy importante que enfaticemos que tienes que ahorrar para tu retiro y en general ahorrar,
y también que hagamos lo necesario para que los trabajadores tengan acceso a la Afore, porque la Afore está ligado con la formalidad. Entonces, si eres informal, por default, realmente no tienes acceso a esta herramienta de ahorro para el retiro. Entonces, son varias cosas, por un lado políticas para abaratar, hacer más barata la formalidad, y por otro lado el tema de educación y de pues transmitirle a la gente que es importante que hagan esto. Ya para el cierre, ¿cómo viene en términos económicos el 2023? Pues mira, el pronóstico, como te decía, es de una desaceleración económica global, ¿no? Y en México la tasa de crecimiento no se espera que sea particularmente alta, sí se espera que se generen empleos, esperemos que la tendencia de generar empleos formales continúe, ya veremos, pero pues sí, el tema de la inversión creo que va a ser fundamental, porque sin impulsarla, sin atraer más inversión y hacer lo que necesitamos para volvernos atractivos como destino de las inversiones, pues vamos a tener una mano amarrada detrás de la espalda, ¿no? No vamos a poder crecer como podríamos, no vamos a poder evitar o contrarrestar esta tendencia de desaceleración económica, y aunque generemos empleos, tal vez no van a ser suficientes y las calidades no van a ser ideales. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos aquí en el IMCO, y ya lo saben, ustedes sigan en Canal 6 TV y les vamos a seguir llevando esos materiales especiales para que nosotros estemos conscientes de la necesidad de saber de la economía, de las cosas que pasan en nuestro día a día y nos afectan. Hoy los sectores sin trabajo siguen echando mano de sus afores, aunque afecten su futuro.